creo que no me quedó nada más para agregar de esta entrevista. Vamos a pasar ahora a la última entrevista del día, ya que tengo ganas, iba a cortar ahora, pero como tengo ganas de ver una entrevista más y quiero ir liquidando cositas viejas, ya que vimos hoy dos entrevistas nuevas, tengo una más vieja de hace 9 días, 10 días más o menos, de Agustín Laje, que estuvo en vivo en Anima Digital, este canal de libertarios acá en Argentina, que, bueno, hacen un gran trabajo, es un canal relativamente nuevo, pero bueno, hay personajes conocidos como Mate con Mote, que seguramente lo conocerán, que hace varios meses, casi un año ya hizo un vivo con Agustín Laje también, en su canal, junto con Nicolás Márquez. Después también está el Herrero Liberal, que es un personaje que era un laburante, como todos, que empezó a hacer videos el año pasado en TikTok, y le fue muy bien, y bueno, hay otros también personajes liberales ahí importantes en la mesa, y bueno, vamos a ver esta entrevista que le realizaron al queridísimo Agustín Laje cuando estuvo acá por Argentina la semana pasada, dando varias entrevistas. De hecho, sigue por acá por Argentina, pero ahora está en Córdoba, acá en nuestra localidad, pero en nuestra provincia. Bueno, estaba de vacaciones, exacto, acá por Córdoba, se tomó unos días el fin de semana pasado, pero claro, ahora ya el 28 dio una conferencia en Perú, en Arequipa, y el 30 ahora en Lima. Así que bueno, está por allá, por aquellos lugares. Pero vamos con esta entrevista de Agustín Laje en Anima. Ricos, que tenemos el día de hoy como invitado a nuestro querido compañero de plataforma y además un gusto personal de todos nosotros porque un ilustrado en la materia de liberalismo, Agustín Laje, bienvenido a Anima Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, qué gusto. Ya teníamos pendiente esto hace algún tiempo que veníamos hablando con Chris de poder participar en el programa de ustedes y afortunadamente se dio hoy. Muchas gracias. Además queríamos que fuera físicamente, ¿no? Total, poder aprovecharte acá. Totalmente. Y bueno, el resto de la mesa tenemos a Adrián, de Facto con Adrián, Mate con Mote y al Herrero Liberal, como siempre. Así que es un gustazo realmente poder tenerte, Agus. Vamos a hablar de muchas cosas en el tiempo que tengamos. Seguramente nos quedamos con ganas de más porque siempre ilustras muchísimo. Así que bueno, le damos inicio a esto. Primero, si querés, con el tema de esto del gobierno, para ir directamente al hueso, con el tema del gobierno retirando ciertas, no sé llamarle banderas, que tenía el socialismo o el kirchnerismo. No sé cómo lo definís vos en nuestro país. Por ejemplo, retirar el busto de Néstor Kirchner de lo que son las dependencias de ANSES. Mira, son, digamos así. Acá dice Silver Arcángel, recomiendo los videos de los engranajes de Occidente, que habla de la decadencia de la cultura. Ok, lo voy a tener en cuenta, lo voy a anotar para ver algún video de esos. Y acontecimientos simbólicos. La política tiene una dimensión simbológica que es importante, sobre todo cuando uno quiere marcar un cambio de era. En política, el problema del cambio y el de la continuidad son intrínsecos a la labor política. La continuidad obliga a proseguir con una serie de nombres, historias, símbolos, palabras, valores o disvalores. Y el cambio implica dar por tierra con todo lo anterior. Vos, si lo ves de esta forma, te darás cuenta que lo que era Cambiemos o Juntos por el Cambio, en realidad era solamente un nombre. Porque todo ese tipo de simbología kirchnerista se mantuvo en pie. Ellos dejaron en pie toda la estructura cultural del kirchnerismo. Entonces el cambio al final era maquillaje. Por eso pasó lo que pasó. Por eso Mauricio Macri duró lo que duró. Y por eso hoy el PRO, que si bien tenemos que reconocer que están ayudando políticamente y que los legisladores del PRO están contribuyendo ahora sí al cambio, pero es un partido que yo te diría está casi que en peligro de extinción. Somos muy distintos. Vos lo ves alto. Yo, por ejemplo, tengo mi mirada del PRO como socialdemocracia. Sí, la mayoría, a ver, vamos a ponerlo esto en términos, digamos, muy claros para la gente. En las últimas elecciones en los Estados Unidos, o mejor dicho, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, él apoyaba al Partido Demócrata. Y él se definía ideológicamente como, digamos, como si el PRO fuese el Partido Demócrata en Argentina. Él lo definía así en entrevistas. De hecho, apoyó a Hillary. Le apoyó una entrevista y le preguntaban y apoyó a Hillary. Exactamente, él apoyó a Hillary. Y acá, perdón, inauguró estatuas de Perón. Exactamente. Bueno, a eso voy. O sea, la dimensión simbólica de la política es muy importante, sobre todo cuando uno está vendiendo un cambio. Si vos querés cambiar a una sociedad, no podés simplemente cambiar una ley o cambiar un régimen económico. Tenés que cambiar también la simbología en la que transcurre la vida cotidiana de esa sociedad. Y cambiar un busto, cambiar el nombre de un edificio, cerrar ciertas instituciones, responden a una pulsión de cambio real que no tuvo el equipo de Mauricio Macri en los 4 años que gobernó y que sí tiene Javier Milei en los tiempos que nos toca
toca vivir afortunadamente. Totalmente. Y con respecto, la otra vez estuvo Axel Kaiser, acá no me dejen equivocarme, por favor, y nos habló acerca de que Milei tiene un equipo de estrellas hoy en día con los ministros que tiene. ¿Coincidís en esta postura? ¿Considerás que están ideológicamente alineados con las ideas que tiene Javier Milei? Sí, coincido y ni siquiera es una opinión mía. Es decir, a Toto Caputo, por ejemplo, le han dado el premio al mejor ministro de Economía del mundo de este año. Es decir, ya esto va más allá de lo que yo opine. Hay datos muy claros. El derrumbe de la inflación en Argentina está marcando un acontecimiento histórico del que se está hablando en el mundo, y se está hablando de esto en el país más importante del mundo en términos militares y en términos de PBI, en términos de riquezas, que es los Estados Unidos. El día de ayer, Javier Milei estuvo en el discurso de Donald Trump en Mar-a-Lago, en una reunión conservadora, y Trump utilizó dos o tres párrafos de su discurso para hablar sobre Javier Milei. Y tenemos que tener en cuenta que este es el primer discurso de Trump después de la victoria electoral, con lo cual que utilice 2 o 3 párrafos de su discurso para referirse a nuestro país, a su presidente, y destacar con palabras textuales todo lo que se ha hecho en tan poco tiempo, es decir, reconocer por un lado que se han hecho cosas muy buenas y por otro lado que encima es en poco tiempo, pues es un acontecimiento, digamos, que está marcando una Argentina que se muestra ante el mundo con una nueva cara. Y ojo que el kirchnerismo decía que ni siquiera lo había llamado por teléfono. Mirá, pasó de que no lo llamó a que lo idolatre en su propio hábitat. De hecho, es el primer presidente en la historia que es invitado por un presidente de Estados Unidos fuera de protocolo. Claro, es verdad, es verdad. Y además, a mí me hacía acordar, hay un video muy clásico muy clásico no, pero muy visto por redes, cuando Menem ingresa en el Congreso de los Estados Unidos y lo aclaman y lo aplauden. Bueno, ayer cuando lo presentaron a Javier, no fue en el Congreso de los Estados Unidos, pero se veía una escena similar. Yo estaría preparado para ver una escena similar en el Congreso de los Estados Unidos. Ese video de Menem es muy gracioso porque lo aplauden por muchos minutos, por mucho tiempo, por muchos segundos. Muy pronto. Y en cuanto a relaciones bilaterales, ¿se puede esperar bastante con respecto a esta, más allá de relación de amistad o buen trato? Por supuesto, porque Trump, a mi juicio, cometió un error en sus 4 años anteriores de gobierno, y es que no miró al patio trasero, como le dicen en América Latina. No miró porque, bueno, Trump es un nacionalista y él está más que nada abocado a su propia nación. Pero lo que pasa en América Latina hoy es muy importante para Estados Unidos por varios motivos. Uno de ellos es el avance del narcotráfico. Ya le ha dicho a los mexicanos que si no frenan el ingreso del narco a Estados Unidos, los aranceles pueden ir a 25, a 50, a 75 o incluso a 100%. O sea, significa cerrar el comercio con los estados mexicanos. Por otro lado, el problema de la inmigración descontrolada. ¿Cuánta gente ha ingresado en Estados Unidos en la gestión Biden? Todavía no se tienen las cifras. Los que hablan de menos te dicen 8 millones de ilegales. Los que hablan de más te dicen de 21 o 22 millones de ilegales. Es una brutalidad. Y esa gente, de manera masiva, es del patio trasero, es de América Latina. No necesariamente todos mexicanos, claro. Hay sino centroamericanos, claro, por ejemplo, que sube a través de México. Muchos huyeron del régimen de Maduro. Bueno, venezolanos ni hablar. Y ahí viene el tercer componente. Después del fraude electoral, tenés que prepararte para una nueva diáspora venezolana. Con lo cual, tenés que estar mirando la región si uno de los asuntos más graves de Estados Unidos en los últimos años ha sido la inmigración descontrolada. Y por otro lado, la ascendencia china en los países latinoamericanos es una realidad. Sí. No solo Argentina, Perú, por ejemplo. Perú, hay zonas donde los chinos son dueños directamente. Las partes del puerto, por ejemplo, de los puertos principales del Perú. En Colombia. Todo lo que es el socialismo del siglo XXI se recostó sobre China, y cuando hablamos de socialismo del siglo XXI estamos hablando de prácticamente toda América Latina. Y si Trump pretende reposicionar a Estados Unidos como faro de Occidente y como el hegemón que ha sido en general, pues va a tener que mirar al patio trasero. ¿Y quién es su aliado en el patio trasero? Y ahí conecto ya con lo de la pregunta. Argentina, sin lugar a dudas. Hay 2 aliados a mi juicio. O hay, digamos así, sin medir el nivel de importancia, vamos a decir, hay por lo menos 3 o 4 aliados. Argentina, El Salvador, Paraguay, Costa Rica. Son 4 aliados importantes que va a tener Trump. Pero, geopolíticamente, 3 de esos 4 países que te dije son muy chiquitos. En tamaño y en población, en PBI, militarmente, son países chicos. ¿Geopolíticamente incluís también a Meloni? Sí, pero eso en Europa. Por eso en Europa, sí. Pero ahora, digamos, me concentro en América como patio trasero. Y Milei, entonces, Argentina,
que territorialmente es uno de los países más grandes del continente, no tenemos mucha población, hay que decirlo, es decir, eso algún día se va a tener que discutir también, la población de Argentina, mientras han traído políticas de género, abortos, destrucción de la familia, y somos 44 millones de personas en un territorio de estas capacidades. Bueno, eso es una discusión que se tendrá que dar en algún momento, ¿no? Perdón, pero ahondo en algún momento es después de 2025 o desde 2027, porque hay una gran diferencia ahí. Mira, lo que pasa es que para dar esa discusión necesitas, por ejemplo, tener un poder legislativo dominado. Y batalla cultural al palo. Entonces yo creo que capaz 2027. Claro. Porque el año que viene, si bien va a crecer nuestro poder dentro del legislativo, pero bueno, los recambios son parciales. Exacto. Entonces eso no significa que vayamos a dominar. Claro. Se necesitan muchos consensos todavía. Entonces, claro, acá la pregunta era Milei, ¿qué rol va a tener? Y es primordial. A ver, que lo haya invitado ayer no obedece simplemente a una simpatía ideológica. Es una definición geopolítica. Es una definición. ¿Y por qué Milei necesita a Trump? Que sería la otra pregunta. Porque hay gente que hizo algún análisis como, bueno, esto va a afectar a Argentina porque Trump sube los aranceles y entonces es proteccionista. Pues sí, bueno, eso es mirar, digamos, lo chiquito de la ecuación. Ahora, mirá lo grande. Tenés al país más importante del mundo con línea directa, que además tiene un poder enorme en los organismos financieros internacionales, donde puede tocar un botón y te consigue un mega crédito para, por ejemplo, no sé, salir del cepo hoy, por decirte algo. Refinanciar con el FMI. Refinanciar con el FMI. Y te agrego algo cuando hablabas de Estados Unidos, de los cambios que creo que está imponiendo ahora Trump en este nuevo mandato, que no lo hizo en el primero, claro. Es justamente lo que está haciendo con la posible desregulación, copiando un poco el modelo. Que Elon Musk se quiera juntar con ministros de Milei, es decir, bueno, estamos queriendo ir por ese lado, que tenía el enemigo adentro también Trump. Es más, ahora que lo puso a Kennedy Jr. Sí. En salud, la persona que estaba antes era alguien innombrable. Entonces se está haciendo una limpieza también, similar a lo que hizo acá, reducir el gasto público, y creo que menciono esto porque esta idea del primer mandato de Trump, del proteccionismo que tenía, me parece que también está empezando a cambiar, y vio que la fórmula está más yendo a la libertad económica, a más globalismo, por así decirlo, que es lo que está haciendo Milei. Yo vi una noticia hoy, agarrando lo que dice que Mate, que Japón también está impulsando a hacer lo mismo, que quiere hacer, bueno, Elon Musk con el Ministerio de Eficiencia. Eso fue el video que sale Milei diciendo afuera en japonés. Y que a su vez están copiando, como decís, como todos lo sabemos, el modelo de Argentina con Sturzenegger. Claramente se están exportando ideas. Sí. Mira, a ver, Trump no es un libertario. No. Es una persona de derecha, y la familia de la derecha es muy amplia. Dentro de la derecha vos encontrás libertarios, encontrás conservadores, encontrás determinado tipo de nacionalismo. Soberanistas. Soberanistas es una palabra que a mí me gusta un poco más, porque nacionalismo ya, digamos, ahí entra cada cosa que no, digamos, ya significa muy poco. Entonces, acá hay dos cosas. A ver, ¿Trump va a subir los aranceles? Sí. ¿Subir los aranceles es una política liberal? No. ¿Trump va a tener políticas liberales? Sí. ¿Cuáles? Has dicho, bajar impuestos, bajar gasto público, desregular un montón de sectores, bajar el nivel de burocracia. Por eso lo ha puesto Elon Musk, fan de Milei, fan empedernido de Javier Milei. Y a él le sirve para su negocio también, como cualquier empresario. Exactamente, y desde el punto de vista ya no de las libertades económicas, sino de libertades sociales, libertad de expresión, de manera total y completa, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, libertad educativa. En Estados Unidos hay lugares donde te pueden quitar a tu hijo si no lo hormonás. Por ejemplo, en California. En California yo tengo una amiga que un día en el colegio le llaman, le dicen, tu hija tiene depresión, porque en realidad no es tu hija, sino que es tu hijo, y ahora se llama, Jorge. Bueno, hay un caso similar en Colombia, con Petro, con el ministro de Salud que tiene, que mandó a una doctora a un niño de 3 años a practicarle una castración o algo así. Mira, con medicamentos que podían generar castración. En Colombia se trató de pasar ahora, hubo un fallo judicial que reinterpretó una serie de cuestiones para decir que los derechos de identidad de género tenían que ser respetados de los 3 años en adelante. Exacto. Y un derecho de identidad de género involucra, entre otras cosas, hormonizaciones, cirugías y todo eso. Ahora, en este caso de California, a la madre le dicen, si no le empezás a decir Jorge y no le empezás a hormonar, tu hija se va a quitar la vida. Entonces, ¿qué querés? ¿Tener un hijo trans o tener un hijo muerto? Con así te psicopatean, ¿te das cuenta? Bueno, pasó con el hijo o hija, no sé qué, es de Elon Musk. Exacto. ¿Y que lo denunció en X? Y fíjate que el discurso que le hicieron a Musk fue el mismo. Sí. Elegí, o tenés un hijo trans o tenés un hijo muerto, pues se va a quitar la vida. Y esta señora se opuso a que le hormonen a la hija, y ¿qué hizo el gobierno? Se la quitó. Y la alojó en un centro de LGBTs. Entonces, un buen día, pasó como un año de esto, y la llaman para que vaya a reconocer pedazos de restos humanos de una nena que se había tirado a la vía de un tren. Bueno. ¿De acuerdo? Fue a buscar los restos de la hija, ella me lo contó, es decir, yo incluso le hice un video para mi canal. Entonces, libertades
de padres de familia, libertades educativas, todo ese tipo de libertad también viene en el paquete Trump. ¿Cuál? ¿Es un paquete 100% libertario? No, porque es cierto, tenés aranceles que van a subir. Ahora, de 10 puntos, bueno, habrá 9 que sí apoyen las ideas de la libertad. Y en política, digamos, se trata de eso, de ser realista. Y además todos los valores de Occidente Sí, que, claro. que los estamos perdiendo y que además se está librando una guerra a nivel mundial con los por ejemplo, los musulmanes y cosas que en Estados Unidos, no sé, he visto un montón de videos que mujeres feministas dicen, no, qué buena la gente de Hamas. Yo me siento más seguro con alguien de Hamas que con un votante de Trump. O sea, un delirio gastronómico. Es un delirio. Mira, yo vivo en España a la mitad del año y yo camino por la ciudad en la que vivo, el norte de España, y parece que estoy en Palestina. Son todas banderas palestinas en los balcones de las casas y encima a veces las ponen al lado de las banderas LGBT. Sí. ¿Crees que Javier Milei y Donald Trump van a evitar el avance de los musulmanes en Europa? Porque, a ver, el plan es también venir a Argentina, ellos lo dijeron claramente, es avanzar contra el mundo judeo-cristiano. Mira, no creo que ellos vayan a tener poder para lo que pase en Europa. Los europeos tendrán que salvarse a sí mismos o perecer en el camino. Y hoy Europa es un continente totalmente dominado por el globalismo, por las izquierdas. Los europeos son muy zurdos, muy zurdos. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Estados Unidos hicieron encuestas en distintos países a ver cómo votaría la gente si pudiera elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Y en todos los países arrasaba Kamala Harris, pero a relación 90-10, 80-20, ¿viste? Europa es muy zurdo, muy zurdo, entre otras cosas porque la revolución de redes sociales no ha llegado a impactar el campo de lo político. Allá la gente continúa adicta a la televisión y se cree libre. Esto es lo más divertido. En general es pobre gente, son unos idiotas, porque se creen libres, porque hacen zapping en 5 canales que le dicen lo mismo y dicen, ay, es que en las redes sociales hay fake news y te ven 5 canales que dicen lo mismo. Y eso te dan la fake news de la televisión. Y encima en 5, porque también está todo este mito, no, qué horror, en las redes sociales hay fake news. Mirá, mentiras ha habido siempre. Yo creo que es al revés. Creo que las redes sociales han servido precisamente para combatir la mentira. Claro. ¿Por qué? Porque tenés competencia discursiva, tenés libertad de expresión y, digamos, si a mí se me ocurre decir una mentira, es muy fácil que se me rebata rápidamente. En cambio, la televisión no. Vos decís una mentira hoy y si encima tenés 5 canales de mierda, que encima un boludo lo está mirando, haciendo zapping y es lo único que tiene para ver, claro, le están mintiendo los 5 al mismo tiempo y nadie le aviva. Esto es lo que ha pasado siempre y en Europa continúa pasando. Para nosotros esto ya es un modelo analógico, caduco. Es una dictadura de pensamiento directamente. Y encima, como los estados financian a los medios, claro, entonces son todos adictos del poder político. Entonces, digamos, es bien difícil. Europa está bien jodida. Y trayendo eso a Argentina, ¿cómo ves esta guerra que está llevando adelante Milei en contra de los medios, que te habla de un Tinturelli o que ataca al periodismo, y les dicen sobrados y que de hecho hubo bastantes años de sobres? Fopea. ¿Cómo es lo que está pasando en Argentina? Mira, creo que el periodismo tiene un problema doble. Por un lado, tiene un problema objetivo que tiene que ver con el orden de lo tecnológico, y es que las tecnologías actuales nos permiten a todos ser periodistas. Entonces, antes para ser periodista, no era cierto que te hiciera falta un título. Si vos pensás en los principales periodistas de Argentina, ninguno tiene título de periodista. Incluso los históricos, no sé, Neustadt, Mariano Grondona, Jorge Lanata. Mirá lo que te digo, porque me parece un ser bastante, digamos, digno de ser cuestionado. Longobardi, otrora importante, hoy intrascendente. Longobardi. Sí. A ver, toda esta gente... Mete buenos nombres Milei igual para bardear. Sí, es muy trampista desde ese punto de vista. A Trump le encanta eso y Milei lo hace como a también muy Sleepy bien. Joe, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, digamos... Lo que te convertía en periodista en Argentina y en cualquier lugar del mundo era acceder a una tecnología que te permitiera llegar a las masas a través de un diario, de una radio, de una televisión. ¿De acuerdo? Acceder a eso era muy difícil porque tenías que ser contratado por una empresa, no había muchas empresas tampoco. Entonces, bien, que llegaba y quien no miraba. Quien llegaba y hablaba y quien no se callaba la boca y miraba y puteaba el televisor. ¿Se acuerdan? Qué sé yo, esos videos donde nos cagamos de risa de la gente que putea la televisión. Bueno, esa era la impotencia de no poder hablar. Ahora, el problema que hoy tienen los periodistas es que la tecnología cambió y hoy nosotros acá podemos hacer esto que estamos haciendo e incluso con mucho menos de los aparatos que ustedes tienen se puede hacer. Entonces, objetivamente, su monopolio se acabó, su oligopolio se acabó. Tienen un gran problema. Y ahora, subjetivamente, a diferencia de lo que pasa en Europa, que es lo que te acabo de relatar, en Argentina la credibilidad del periodismo está muerta. Nula. Bien, nula. Pero tiene el ego tan sobredimensionado, es decir, ellos se sobreestiman hasta tal punto
que no quieren ver la realidad, no tienen voluntad para ver la realidad. Y la realidad se puede ver muy fácilmente en encuestas de opinión, donde ya desde el año pasado, durante las elecciones, no solamente medían las encuestadoras a quién va a votar, a Milei o a Massa, medían también, por ejemplo, la confianza de la gente en las instituciones. Exacto, y mirá qué interesante, el periodismo era de las peores conceptuadas del país. Entonces, la gente tiene muy mala opinión sobre los periodistas, por eso los revientan en Twitter. Ellos, otra vez, se sobreestiman tanto que creen que hay trolls que han sido pagados para decirles lo que les ¿No dicen. sabés que eso es como el mercado? Porque ellos han creado una ausencia de verdad. Sí. Y vino de alguna especie, o la demanda de verdad, y vinieron las redes a tratar de satisfacer esa necesidad. Por eso yo creo que las redes en realidad no son un espacio de mentiras, son un espacio donde hay mentiras y son muy fáciles de refutar las mentiras. Y además si alguien dice 3 mentiras seguidas en un par de videos, te salen a escrachar, te funan. Y eso no pasaba. Eso no se puede. No se podía. Mira, te pongo un caso, digamos, ya que hablábamos para conectar con el ejemplo anterior. Jorge Lanata hizo un programa en el año 2018-19 sobre niños trans. Y se fue a Salta a contar una historia de un tal Tiziana. Su nombre original era Tiziano. Y al pobre nene de 5 años, la madre, una enferma mental, lo disfrazó de nena, empezó, a socializarlo como una nena, y fueron las cámaras de PPT a tomar el caso y te lo vendieron como qué lindo, la nena trans y no sé qué, fantástico esto. Pasa un día y aparecen los hermanos ya un poquito más grandes, chicos de 18 y 15 años, y aparecen diciendo en las redes sociales que en realidad su hermano no era trans, un pobre nene de 5 años, sino que la madre era una enferma mental y que estos chicos abandonaron la casa porque la madre los homosexualizaba. Había una inducción. Había una inducción y había incluso abuso. Ahora, ¿vos te creés que los espectadores de PPT, año 2018, ¿se enteraron alguna vez de esto? No se enteraron, porque no hubo ninguna posibilidad de réplica, porque las redes sociales todavía no tenían el poder que hoy tiene. Si hoy él quiere hacer eso, no lo puede hacer gracias a las redes sociales. No puede engañar a la gente como lo hacía antes. Entonces, la gente en Argentina ya se dio cuenta que hay algo llamado el Partido del Estado, y que en el Partido del Estado no solamente hay fuerzas políticas partidarias, sino que hay fuerzas políticas mediáticas, hay fuerzas políticas sindicales, hay fuerzas políticas tecnocráticas, hay fuerzas políticas que están sumergidas en la sociedad civil, pero que actúan y muerden de las mismas arcas públicas. Entonces, ahí están los medios y el grueso de la sociedad lo está viendo. Por eso los está pagando. Y estos tipos, insisto, tienen el ego tan alto, se creen tanta cosa, que no pueden tocar el piso y darse cuenta de que se están extinguiendo. Y siguiendo con esa pregunta, ¿cómo es también esto que es otra de las grandes críticas que se hace hoy de las formas? No, que Milei tiene malas formas. Pese a que vemos que te baja la inflación, te baja el dólar, te baja el riesgo país, pero se quedan en la forma. Pero conecto con cuáles son las formas de la izquierda. Mira, yo te diría lo siguiente, lo voy a conectar con un argumento que se dio en todas las últimas elecciones, especialmente ahora en Estados Unidos. Los analistas políticos decían algo así como que la gente vota por sentimientos más que por razones. Esto es una opinión común entre los politólogos, es un análisis común. Los politólogos suelen decir eso, la gente vota más por emociones que por razones. En realidad me parece que eso enmascara otra cosa, que es que la gente no tiene ninguna formación política y por lo tanto tiene que conducirse con emociones porque no puede razonar sobre la política. Solo que si uno reconoce esto, está poniendo en juego el sistema democrático. Claro, porque el sistema democrático solo tiene validez cuando hay una razón democrática, porque si solamente hay emoción, entonces somos animalitos, somos corderos, siguiendo, digamos, a los líderes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto? El juicio sobre las formas es un juicio de sensibilidad, no es un juicio de razón. El juicio de razón es el que yo hago sobre el contenido. Cuando yo digo no me gustan las formas, ¿qué estoy diciendo? Me aturde cuando grita, o no me gusta que ponga cara de malo, o me ofende porque usó esta mala palabra. Y todos esos no son juicios de razón, son juicios de emoción. Eso es propio de una persona que, insisto, no tiene ninguna capacidad para analizar razonablemente la política, pero necesita formar una opinión política porque la democracia se lo demanda. Es la subjetividad de los que siempre se vistieron de objetivos. Sí. Además es algo instintivo y básico. O sea, me quedo con eso nada más. Me quedo con eso porque lo otro me demanda un esfuerzo intelectual que no estoy dispuesto a hacer. Si yo tengo que analizar el contenido del discurso Milei, me tengo que poner a estudiar economía, me tengo que poner a estudiar historia, política y económica, me tengo que poner a estudiar a ver qué demonios era la escuela austríaca de economía, quién era Hayek, quién era Rothbard, quién era Mises, y ¿sabés qué? No tengo ganas. Entonces prefiero opinar del pelo de Milei, del grito de Milei, de los perros de Milei o de Karina Milei. O sea, es la bancarrota de la democracia. Ciudadanos
que no tienen educación política, igual democracia fallida. Pero eso, ¿quién lo empezó a cambiar? Javier Milei. ¿Cuándo lo empezó a cambiar? Cuando en lugar de hacer mítines de porquería, como estuvimos acostumbrados siempre, con los partidos políticos de mierda que hemos tenido siempre, donde los mítines eran bandas de, qué sé yo, la banda de moda del momento, el estúpido que bailaba, no sé, tipo Mauricio Macri, Cristina Kirchner bailando, los globitos amarillos, o las dádivas y el choripán. Elegí, ¿qué te gusta más, el choripán? Y bueno, ahí tenés esa oferta. ¿Qué te gusta más? El globito y el chetaje, anda para allá. Ahora, ¿qué hacía Milei? Te doy una clase de economía. Claro. Vení que te voy a hablar de Adam Smith, vení que te voy a hablar sobre Hayek, sobre Mises, sobre Rothbard, sobre historia económica. ¿Y sabés qué dignificó? Porque la gente, sobre todo de las clases medias bajas y bajas, encontraban que alguien les estaba considerando personas dignas de comprender un discurso complejo. Y esas personas prestaron atención, reconocieron esa intención y se fueron ilustradas de un acto político. En un acto político la gente, mira, anda a ver los actos políticos del kirchnerismo. Se drogan, chupan, ¿viste? Rompió el relato populista que tenían en este país. No, y además, el focus group de Larreta, que te decía las cosas no porque era lo que necesitábamos, no porque era la necesidad cultural o la necesidad económica, social, sino que porque esa gente me salió en un focus group que había que ir por ese lado y voy por ahí. Cambio, Milei va por una línea liberal que, como decía, basado en conocimiento, basado en algo empírico, en algo comprobable y contrastable. Fue una subestimación total, tanto de la fuerza de un candidato con ideas firmes como de un pueblo al cual se lo han embrutecido durante mucho tiempo. Fue una subestimación. Yo recuerdo, por ejemplo, un diálogo que tuve con un alto financista del PRO en el año 2022. Milei recién se estaba lanzando para la presidencia. Y este financista del PRO en Córdoba me decía que la gran ventaja que ellos tenían es que era un partido sin ideas, que ellos iban tomando el pulso de la opinión pública día a día y que ellos actuaban en consecuencia y para ellos esa era su gran ventaja. ¿Qué me quería decir? Ustedes son unos fanáticos que creen que con ideas van a llegar al poder, pero nosotros sabemos de qué va el poder y nosotros lo único que hacemos es reflejar un estado de la opinión que nosotros medimos con distintas técnicas estadísticas. Bueno, a ver, hoy, año 2024, ya podemos saber quién tuvo razón y quién se equivocaba. De hecho, los que tenían ideas firmes o los que no tenían ideas. El ejemplo viviente acá que es Mati, que él se llama Herrero Liberal, que te puede contar la historia, que él estaba haciendo un tutorial en su canal, un tutorial de herrería, y de repente soltaste todas las cosas y dijiste me cansé y te pusiste a hablar de política. ¿Y eso por qué te pasó? O sea, como para que Agustín pueda explicar por qué pasa esa rotura de que el liberalismo, que la izquierda en bandera que gobierna solo para los ricos, llegó al trabajador, al esfuerzo y a la meritocracia. Yo lo escuchaba a Agustín siempre hablar de la familia, la cultura woke y toda la Agenda 2030. Y un día entendí, yo soy cristiano. Leyendo la Biblia, los videos de Agus, de Armando Alducin, que como cristiano no podía apoyar un gobierno kirchnerista. O sea, que va contra la familia, el trabajo, destruye la familia. Hoy y bueno, eso me llevó a empezar a hablar, ¿no? Y hoy me toca escuchar discursos kirchneristas, peronistas, de gente cristiana. Y vos recién hablabas de las formas, que se fijan en las formas, pero no en el contenido. ¿Me entendés? O sea, se dicen cristianos, pero no se dan cuenta que votan a un gobierno que mata a un niño por nacer. Discuten si hay vida o no. Y me lleva a la Biblia también, cuando hacían sacrificios de bebés. ¿Me entendés? Y estos tipos están defendiendo todas esas cosas. Y se dicen cristianos. Y el otro día te escuchaba justo con Armando Alducin que vos decías que el Estado es como que imita a Dios, porque quiere ser omnipotente, omnipresente, quiere manejar todo. Y la gente está dormida y no se da cuenta. Y cuando te das cuenta que te viviste una mentira, tenés ganas de salir a gritarlo. Claro. ¿No? Mirá, es llamativo porque la primera representación metafórica del Estado moderno y la más célebre de todas es la de un monstruo bíblico que está en Job, que es el Leviatán. Leviatán, un libro escrito por Thomas Hobbes en el siglo XVII, fue el marco filosófico político de la emergencia del Estado moderno. Entonces, acá hay gente que, apalancándose en el Estado, quiso jugar a ser Dios, efectivamente, a través de un Dios terrenal que fue el Estado, que quería ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina está ocurriendo en muchos otros lugares y tiene que ver con un cambio de lo que los politólogos llamamos los clivajes sociológicos del votante, donde se suponía que, por ejemplo, el pobre votaba a la izquierda y el rico votaba a la derecha. Se suponía que el viejo votaba a la derecha y el joven votaba a la izquierda. Esa radiografía, que podría haber sido válida hace algunos años, hoy ya no es válida. Claro. Hoy la derecha es el partido de los trabajadores. La Libertad Avanza es el partido de los trabajadores. Porque la gente que labura y que tiene que pagar impuestos para mantener a la gente que no labura es la que está votando la Libertad Avanza. Entonces,
Cuando vos ves, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, vas a encontrar que las clases medias bajas y las clases bajas votaron a Trump. Pensilvania pasó. Claro, en Ohio, digamos, en todas partes. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, España, vas a ver que están votando a Vox. Sí. Muchos obreros, cada vez más obreros están votando a Vox. Cuando ves, por ejemplo, las últimas elecciones en Chile, vas a encontrar que en los lugares más pobres ganaba Kast y en los lugares más ricos ganaba Boric. Sí. Cuando ves, por ejemplo, Petro en Colombia, apoyado por los hijos de los ricos. Entonces, está cambiando muchísimo. Todos los clivajes sociológicos están cambiando. Es decir, los jóvenes están yendo por derecha, los pobres están yendo por derecha. Hay un solo sector que a mí me preocupa, que es el de la mujer. La gran conquista de la izquierda en el siglo XXI ha sido la de convencer a la mujer de que sus intereses estaban mejor representados por las fuerzas de las izquierdas. Eso por el wokismo. Exactamente, y han tenido éxito. Otra vez, mirá, por ejemplo, las elecciones en Argentina. Milei tuvo un problema con el votante femenino. Sí, es cierto. Mirá las elecciones en Estados Unidos, las recientes. El 44% de las mujeres votó a Trump. O sea, estuvo bastante lejos de lo que votó por Harris. Mirá el problema que tuvo Kast en Chile con la mujer. O mirá el problema de Vox con el votante femenino. ¿Y a qué es atribuible más allá de esta cultura woke eso? ¿Es por una sensibilidad de la mujer justo a esto? ¿O hay una cuestión de que una reticencia a la derecha porque históricamente aquí en Argentina han construido un relato o lo que sea desde el lado que se vea, ¿no? Mira, yo creo que la izquierda ha sabido venderle a la mujer un discurso cómodo, psicológicamente atractivo, que era el discurso de vos sos víctima y vos sos buena. Vos sos un ser de luz, nacido para triunfar, y cualquier problema que tengas en esta vida tiene una explicación política. Y esa explicación política te la vamos a definir nosotros. Entonces, yo creo que la izquierda ha sabido catalizar las miserias psicológicas del sector femenino. Brillante, estoy muy de acuerdo. Augusto, ¿por qué crees que la izquierda siempre saca a Dios o necesita sacar a Dios de la ecuación para poder llevar su plan maléfico adelante? Bueno, porque, digamos, durante mucho tiempo Dios ha sido un freno al poder político. Dios ha sido un problema para la libertad cuando las monarquías absolutas demandaban ser la representación encarnada de Dios. Ya en un contexto moderno, siglo XVII sobre todo. Entonces, y XVIII, en algunos lugares de Europa. ¿Qué pasaba allí? Bueno, el monarca decía, yo soy el representante de Dios en la tierra, o sea, fui ungido, la fuente de mi poder es divino, por lo tanto, mi palabra es la palabra de Dios. Eso fue una utilización política de Dios nefasta para la libertad. Pero el esquema político de siglos atrás, el esquema de la Edad Media, era muy distinto. Era, te vamos a matar, Silver. Dios ha ungido el soberano, lo cual significa que el soberano debe atenerse a la ley divina. Claro. O sea, Dios era un límite a la ley humana. Vos no podías ir en contra de la ley divina, porque ahí ya te volvías ilegítimo de cara a tu pueblo. Vos no podías llevar adelante prácticas o legislaciones, digamos así, un término un poco más moderno, pero bueno, sí, violentando, por ejemplo, la palabra divina. Entonces era un límite al poder. Cuando el mundo se queda sin Dios, Nietzsche lo enmarca en una frase muy, muy célebre de la filosofía contemporánea o moderna contemporánea, que es Dios ha muerto, ¿no? O sea, Nietzsche es quien declara la muerte de Dios, que lo que él quiere decir es que nuestra cultura ya no es una cultura que tenga realmente en cuenta la existencia de un Dios y que estamos funcionando sin un Dios, que nuestro sistema funciona sin la presencia de Dios. Eso significa en realidad la muerte de Dios. Ahora, fíjate lo que generó la muerte de Dios. ¿Ha habido más poder político o menos poder político? Bueno, tuviste en el siglo XX los totalitarismos. Y los totalitarismos fueron una secularización del pensamiento religioso llevado al campo político. Vamos a poner un ejemplo. El discurso marxista. El discurso marxista es enteramente religioso. Es decir, hay un pecado original, hay una caída. ¿Cuál es la caída? La propiedad privada. Eso genera un daño en el mundo. Ahora bien, hay una redención posible. ¿Quién es el redentor? Es la clase obrera. ¿Por qué? Porque va a dar la última lucha en la historia para abrir una nueva era de reconciliación humana en un paraíso llamado sociedad sin clases. Y para eso se tiene que inmolar, como Jesús. ¿Por qué? Porque tras la revolución de clases, la clase proletaria pierde su condición de clase proletaria porque desaparece su antagonista, que es la clase burguesa. Entonces, el manifiesto. Claro, o sea, este es el esquema de la dialéctica histórica marxista. Sí, sí. Entonces, cuando vos decís, che, loco, pero me estás contando la historia del cristianismo, solamente que ustedes son Dios. Ustedes son Jesucristo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué tenés ahí? Tenés un fenómeno que es el totalitarismo, que es cuando un grupo de la sociedad entiende que posee una clave histórica, que la historia
va de manera automática hacia un destino final y vos conociendo esa ley la podés acelerar. Por ejemplo, el comunista sabe que, o él dice que sabe que la sociedad se conduce a la sociedad sin clases, pero si él acelera la revolución conforme a la práctica política, Lenin puede traerla ya, puede bajar el paraíso ya. O por ejemplo los nazis. ¿Qué hacen los nazis? Bueno, el mundo es una lucha el ser humano está sumergido en luchas de razas, ya no de clases, de razas, y por selección natural tiene que predominar la raza superior, pero nosotros podemos armar un partido político para acelerar el desenlace inexorable de todas maneras de esa ley histórica y biológica, mejor dicho, biológica, y vamos a hacer los campos de concentración para reventar a estos tipos. Entonces, son dos fenómenos que parten de ideologías distintas, pero son los dos totalitarismos y son ateizantes los dos. ¿Por qué? Porque si vos metés la variable de Dios, tenés un gran problema, que es que la historia en realidad va hacia otro lado. No va ni a un mundo de razas puras, ni a una sociedad sin clases. Hay un límite moral también. Exactamente. Tenés un límite moral, tenés mandatos que no son discutibles por el hombre. Por ejemplo, no matarás. La legitimidad del no matarás no está en el Código Penal. Para una persona de fe, evidentemente. Claro. Está en una ley divina. Claro. ¿Te das cuenta? No robarás. La propiedad privada ya no está sujeta a los humores políticos del momento. Está sujeta a que fue una ley divina. Y es un problema para el político, porque el político quiere definir él las cosas. Claro. Ni hablar para el político totalitario, que fueron los del siglo XX. Entonces, otra vez, esto para barrer un poco el mito, porque es un mito de la idea de quien cree en Dios ensancha al Estado. No, el Estado se ensanchó con ideologías ateizantes, como el nazismo, como el comunismo, y digamos... Y la intervención del socialismo, que bueno, es el comunismo sin armas. Sí, Básicamente. De hecho, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le pedía un rey y Dios no le quería dar un rey. Le dijo, bueno, quieren un rey, le van a tener que dar sus mejores campos, pagar impuestos. Eso está en el Antiguo Testamento. Exactamente. Te tengo que hacer una pregunta incómoda, porque realmente hay mucha expectativa con esto, y es irte muy a futuro, pero realmente hay mucha gente, incluso te voy a decir yo, que decimos esto de manera muy laxa, por así decirlo, pero nosotros queremos que después de Milei, hay muchos que queremos Milei, y luego queremos un presidente que enarbole y ponga las ideas de la libertad bien arriba, y decimos, el que sigue es Agustín Laje. Entonces te digo, es incómoda la pregunta, pero está en boca de muchos, de demasiados, creo yo. O sea, muchísimos. ¿Te ves en esa posición? Acá te hacemos la campaña. Que es incómoda, porque de hecho, si vamos a los libros de liberalismo, hasta es un oxímoron que un libertario... Bueno, en tu caso no sé si te definís como libertario, como conservador, dentro de esta distinción que haces con libertarios, conservadores y soberanistas, pero te ves en esa posición, en esa... que obviamente si Dios quiere el Jabo te va a dejar un país hermoso, pero te ves en esa posición porque... Muchos lo pedimos. Mira, yo creo que son cosas que se dicen en redes sociales. A mí me halaga que la gente me tenga semejante estima inmerecida, porque, a ver, yo estoy hace mucho tiempo en batalla cultural, pero en la batalla electoral yo no he sido candidato nunca a nada. Yo sí le he colaborado a Javier con algunos actos, por ejemplo, en Córdoba. Perdón, si has sido candidato porque el mercado, que también es una especie de democracia, te elige. Exacto. Claro. Sí. En el mercado de los libros soy un buen candidato, por ejemplo. Es decir, los libros míos la gente, gracias a Dios, los elige. Pero en el mercado electoral político yo no tengo ninguna experiencia. Javier tampoco la tenía, salvo como diputado. La experiencia de Milei además es bien extraña. Es el único presidente que yo conozco, por lo menos en la historia argentina, que no ha tenido partido político cuando ganó las elecciones, sino que lo armó a posteriori. Claro, sí. Y faltan 7 años para eso. Yo te digo la verdad, me lo tomo para la broma. Me lo tomo como un halago. Lo que estamos pensando todo este momento es que este es el clip dentro de 7 años, este es el clip cuando Agustín sea presidente. Pero hay mucha gente seguro en el chat ahora decepcionada, pero que en 7 años... Es que yo no te estoy diciendo, mirá, yo nunca voy a ser político. De hecho, esto es algo que me lo vienen preguntando. A mí me han ofrecido muchas veces ser candidato. Porque se estaba rumoreando estas últimas semanas. Ahora esta semana estuvo más tranquila, pero en las anteriores semanas, de que Agustín estaba ahí como sondeándose para presidente en 2031, después de 8 años de Milei. Pero te digo desde hace años, desde, no sé, por ejemplo, en el 2015 ya me ofrecían. Entonces, yo siempre he dicho que no, pero siempre he dicho al mismo tiempo, esto no significa que sea una puerta cerrada para siempre, porque ese tipo de puertas no se pueden cerrar para siempre, porque la vida tiene muchas idas y vueltas, como para decir, nunca voy a hacer tal o cual cosa.
Te puedo enlazar con lo que estás hablando. Sí. Bueno, pongámosle hoy política directamente no, pero me intriga saber también un poco de la Fundación Faro y que eso, si bien no responde directamente a la política, el otro día lo explicaste junto a Feynman, que también teorizaron un montón, no, esto es algo de Milei que sale del Estado y nada que ver. Me gustaría primero saber tu opinión desde el punto de vista de, bueno, no me voy a meter en la política, pero sí me voy a meter en la batalla cultural un poco más embarrado. Y también, si querés explicar un poco de cómo va a funcionar, cuál es el fin. Mira, justo te estaba por hacer ese comentario. Ahora yo tengo que asumir una tarea. Pues yo te digo, esto yo me lo tomo un poco como un juego, como un halago, y digamos así. Pero no lo tomo en serio. Aparte falta demasiado tiempo para ese tipo de discusiones. Pero yo ahora sí estoy asumiendo un rol que es importante, que es el de la dirección ejecutiva de la Fundación Faro. Acabamos de abrirla, acabamos de tener una cena muy importante con los principales empresarios del país, además, que han empezado a apoyar nuestras ideas. Un hecho inédito. Justo estaba pensando en eso, para próximos programas hablar un poco y ver todo el contenido y todo el Instagram de la Fundación Faro, para que, bueno, quede en un video de YouTube guardadito, como en una biblioteca personal mía, todo lo que es la Fundación Faro desde su inicio hasta lo que tiene hasta ahora, que vienen siendo 2 o 3 semanas. Inédito porque lo que estamos presentando es un combate no solamente de ideas económicas, sino también cultural. Y eso lo expliqué, y también lo explicó Javier magistralmente en la cena de inauguración de Faro, que fue el día 13, o sea, antes de ayer, antenoche. Esta fundación está pensada para ordenar la batalla cultural y para formar cuadros políticos, fundamentalmente de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque apoyamos las ideas de Javier Milei. Somos personas próximas a Javier Milei, pero esto no significa que sea la fundación de Javier Milei, ni siquiera que sea la fundación de La Libertad Avanza. Es una fundación de la sociedad civil que va a prestar sus servicios para aquellos candidatos potenciales, para aquellos referentes culturales como ustedes, por ejemplo, que tienen un streaming, gente que está en Twitter. De hecho, nosotros encantados de participar, claro, de ayudar en todo lo que podamos. Todos ustedes van a estar invitados, todos. O sea, esto es para todos, esto es para todo nuestro espacio, que siempre hemos hecho cosas de manera espontánea, desordenada, desorganizada. Uno se armaba un Twitter y empezaba a dar batalla cultural, otro se ponía un canal en YouTube y daba su batalla cultural, otro podía escribir un libro, otro iba y daba una charla y así. Todo muy desordenado. La idea es la siguiente. La batalla cultural tiene, según como yo lo veo, por lo menos 4 fases. La primera fase es la de la conciencia del fracaso. Es decir, da batalla cultural o se preocupa por dar batalla cultural aquel que sabe que sus ideas no están representadas en la opinión pública. Si tus ideas son hegemónicas, no se te cruza por la cabeza la idea de que la batalla cultural tenga algún sentido. Entonces, cuando vos... es más, a ver, el gran cultor de la batalla cultural fue Gramsci, y Gramsci pensó en esto cuando estaba preso en las mazmorras de Mussolini. Claro. Entonces, primer punto. Soy consciente de que mis valores, mis ideas, mis creencias no están representadas en la sociedad. Adversidad. Estamos en una situación de hostilidad total. Entonces ahí empieza la batalla cultural. En esa fase, cuando empezás a sobresalir un poquito, ¿qué te dice tu enemigo? Por ejemplo, te dice, sos consumo irónico. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. O sea, la gente te ve porque se quiere reír de vos. Claro. Este fue el análisis de la izquierda. Era 2019, Javier Milei. Exactamente. ¿Tenés un ejemplo? 2018, 19... ¿Cómo? Que el ejemplo sos vos. A vos en el mundo se pelea por tenerte dando una conferencia. Y acá en la tele, ¿cuándo te llevan? Ahora, mirá, ahora estuvo. Ahora, sí, ¿verdad? Mucho. Mirá, el único que me llamó desde hace tiempo fue Eduardo Feynman. O sea, tengo que reconocerlo públicamente, se lo dije el otro día. Mirá, yo sé, vos me llamás hace años y sos el único. Eduardo Feynman sí, pero en general... Pero otros canales que te han invitado, cuando te pones, empezás a hablar cosas que a ellos les incomodan. Chau, afuera, tal cual. Y con esto que decías de la ironización, sí está bueno, que estoy viendo que ahora se dio vuelta. Sí. Y de hecho nuestros videos son riéndonos de kirchneristas, como no sé, hoy que decía Guillaquino, nos cogieron y lo admiten, y hoy nosotros nos reímos de eso. Sí, pero la diferencia es que el kirchnerismo está de salida. Claro, nosotros estamos de entrada. Sí. Entonces, ellos se nos reían a nosotros cuando no estábamos ni de salida ni de entrada, sino que cuando no existíamos, porque no existíamos. Entonces, ¿qué decían? Estos tipos no existen, estos tipos no tienen ninguna posibilidad de tener ningún poder. Nosotros estamos sacando el poder a ellos, pero nosotros en la fase del fracaso, en la fase de tengo que empezar a hacer algo, estás totalmente fuera del sistema. De allí la definición de outsider de Milei. Exactamente, sos un outsider. No estás en el sistema. El kirchnerismo no es outsider. Pues se burlaban de él, que no iba a ser diputado, que no iba a hacer nada. Así es. Entonces, esa es la primera fase. Vos das una charla para 12 personas, los famosos videos de Milei en una casa dando una charla para 12 personas, ¿viste? Imprimís tus propios libros. Yo mis primeros 3 libros los pagué yo juntando monedas mías, ¿viste? Qué sé yo, estás en redes sociales con un puñadito de seguidores y vas haciendo lo que podés. Esa es la primera fase. La segunda fase
es la de la afirmación. Es cuando tus ideas ya empiezan a penetrar en un sector todavía minoritario, pero un sector cada vez más concreto, que empieza a clamar por representatividad política de esas ideas. Ahí se genera un espacio para que un partido político existente tome esas banderas o para que tengas que crear un nuevo espacio político, según el país en el que estemos. En Argentina se creó un nuevo partido político y esa es la segunda fase, la de Javier Milei, diputado. Gana que con un, ¿qué fue? 17% de Buenos Aires, por ahí, ¿no? Sí, 17. Por ahí. Esa es la segunda fase. Y ahí ya dicen, bueno, pero hasta acá va a llegar, este fenómeno llega hasta acá. Tercer fase, la de la consolidación y la victoria política. En la tercera fase, ya arrasás en las urnas y esta es la fase en la que Javier Milei se convierte en presidente de los argentinos. En esa fase vos ya lograste empezar a cambiar el esquema cultural. Los viejos valores van caducando y los nuevos van apareciendo como alternativas atractivas. Por ejemplo, el valor de la libertad frente a la del Estado presente. Por ejemplo, la necesidad de bajar impuestos frente a la necesidad de reventarte impuestos. Por el caso de aerolíneas, Fantino decía con Milei, no, ¿cómo vas a cerrar aerolíneas porque quedamos desconectados? Y ahora dice, ciérrenla. Ni siquiera privaticen, ciérrenla. Entonces gente que vos no te imaginabas empieza a adoptar esos valores, esas ideas y empieza a reproducirla. Gente que ha cambiado de opinión por el motivo que sea. Después hay que analizar si es por una cuestión genuina o por oportunismo. Eso es otro tema. Sí. El tema es que la cultura que vos estás trayendo toma tanto espacio que se refleja en una victoria política contundente. Esa fase la vivimos en noviembre de 2023. Ahora falta una última fase. Y esto vale de la Fundación Faro. La última fase se llama hegemonía. Es un término de Antonio Gramsci. En la hegemonía ya has logrado tal nivel de consenso cultural que tus valores, tus ideas empiezan a formar el sentido común de la gente. A la gente por sentido común se le ocurre, por ejemplo, que al chorro tenés que pegarle palo, por ejemplo. Que un manifestante que te corta la calle es un delincuente que está coartando tu libertad. Que no es un militante social, es un maldito delincuente. Claro. O por ejemplo, que los chorros tienen que ir a la cárcel, sean de cuello blanco o sean de la villa. Si es un empresario, es un chorro a la cárcel. Si es un político, es un chorro a la cárcel. Si es un pobre que ha robado, a la cárcel lo mismo. Bueno, o la inflación que hace un año atrás parabas a alguien en la calle y te decía, no, o te decían que era multifactorial, o te decían, no, es el empresario que... Ahora todos dicen, es la emisión, porque él lo demostró empíricamente. Exactamente. Ahora ya no hay discusión para qué es lo que causa inflación. Es un fenómeno monetario. Bien. O por ejemplo, que la ideología de género es un absurdo. No vas a cambiar tu sexo por más que fantasees y te autopercibas y te cambies el pronombre de género y jurídicamente el Estado diga que te declara mujer o te declara hombre. ¿Qué? Por ejemplo, que la libertad de expresión hay que resguardarla más allá de si me gusta o no me gusta lo que me están diciendo. Son distintos tópicos donde ya en la fase de la hegemonía ya configura el sentido común. La gente automáticamente piensa de esa forma, como automáticamente ha pensado durante muchos años de que necesitaba un político que le salvara la vida, que los impuestos estaban magníficos, que la inflación era multicausal y había que controlar precios, que el chorro tenía que entrar y salir de la cárcel en media hora, que el político corrupto era el héroe de la sociedad. O que el que te vendía dólares era un delincuente y las mandaban a la policía de la cueva. Exactamente. Ahora, esa fase de hegemonía es la que hay que construir. Esa fase todavía no está. Por eso la Fundación Faro está armada porque las otras tres fases las hemos sobrellevado de una manera no profesional, de una manera dispersa, con muchos huevos, hay que decirlo, demasiados, con nada de recursos, hay que decirlo también, y hemos salido victoriosos. Ahora, esta última fase es la más difícil y tenemos que organizarnos. Entonces, la Fundación Faro va a estar organizando eso. Y para eso va a formar cuadros técnicos, cuadros políticos, referentes culturales y líderes empresariales. Son los 4 ámbitos que nosotros queremos educar a ese tipo de liderazgos y hay muchas actividades. Yo te voy a contar una muy rápido. Vamos a tener seminarios de formación. Estamos todavía diseñando bien cómo va a funcionar esto. Mi idea por ahora es, ¿viste cómo hacen en Estados Unidos que seleccionan las materias que cada uno quiere y arma su propia carrera? Sí. Mi idea es, mira, vení, tomá un módulo. Son 4 seminarios distintos, tenés una oferta de 20 seminarios, armá tu propio curso seleccionando 4. Por ejemplo, ¿querés ser candidato a diputado? Bueno, vas a tener, mira qué bueno, acá tengo un seminario de oratoria, me inscribo a este seminario de oratoria, tengo uno de derecho constitucional, me va a servir, voy a ese, tengo una de técnica legislativa, lo voy a necesitar, y además tengo uno de derechos humanos, o de, por ejemplo, teoría política, o de comunicación, para cuando tengo que ir a la televisión. Bueno, 4, elegí 4, armá tu módulo. Terminaste tu módulo, ¿querés seguir? Bienvenido, seguí tomando clases. Necesitamos formar a nuestra gente para que cuando entre en el Congreso, por ejemplo, en este caso, sepan qué es lo que hay que hacer. Y hay que subir la vara. Claro, hay que subir la vara. O sea, no hay lugar para hacer hachos. Exactamente. No hay lugar para hacer hachos. Así que sigan la Fundación Faro, a la gente que está mirando, búsquennos por Instagram, en Twitter. ¿Cómo les pueden encontrar? Mirá, pongan Fundación Faro y les va a salir tanto en Instagram como en Twitter. Instagram. Bueno, X. Una consulta respecto a eso, ¿sería arancelado? Porque es la típica pregunta que va a hacer alguien que capaz quiere empezar a meterse.
Mira, sinceramente no lo hemos discutido todavía, todo esto está en pañales todavía, si bien ya lo inauguramos, los cursos van a empezar en unas semanas todavía y ese punto todavía no lo hemos discutido. No tengo ideas, eso vamos a verlo pronto. Sí, porque decía de estos 4 pasos, ahora entiendo la frase de Milei de ponerle los clavos al ataúd. Claro. Estos serían los clavos, la Fundación Faro serían los clavos para el ataúd. Y con Cristina adentro parece que no se equivocó. Habrá que ver qué hace la corte, ¿no? Agus, esta pregunta es medio como para adivinar, ¿no? Pero ya que estás hablando de la cultura, de todo esto. 20 años le llevó al kirchnerismo a destruir, ¿no? La familia, el respeto por la vida. El que camina en la provincia de Buenos Aires sabe que pibes de 14 años no tienen respeto por la vida de nadie, ni por una mujer embarazada, ni por un anciano. ¿Cuánto tiempo crees que nos va a llevar recuperar esos valores? Mira, acá hay varios puntos. Por un lado, para recuperar valores inmateriales, necesitas éxito material. O sea, con una recuperación económica, con la gente tranquila porque la economía está marchando, tu batalla cultural puede dar resultados muy importantes en muy poco tiempo. El modelo cultural anterior ha hecho tanto daño que es muy fácil mostrarlo, muy fácil. Ya ni siquiera sus defensores lo pueden defender. Te pongo un caso. Ayer tuve una entrevista con Luciana Geuna. Muy simpática ella, yo no tengo ningún problema personal, me ha tratado súper bien. Lo quiero aclarar, ¿viste? Porque después parece que, bueno, me estoy desquitando. No. Ahora, ella me decía que el valor, enfoque de género, como ellos le dicen, ha traído mucho bien para la mujer. Entonces yo decía, bueno, nombrame un aspecto que le haya mejorado. Es decir, por ejemplo, hoy lo que ellos mismos llaman violencia de género está multiplicado en era kirchnerista si lo comparás con los números del 2015, por ejemplo. Lo que son los femicidios están duplicados si los comparás con los números de la Corte Suprema de Justicia del 2014. Entonces, muy lindo el Ministerio del Género, el flequillito, viste, lila y ese tipo de pavadas. Muy lindo los pelos en el sobaco, muy lindo... Sí. No, muy lindo no es, perdón. Para alguno lo será, qué sé yo. No sé. Sí, es cierto, es poco ferita expresión. Aparte estas feas, vos ves mujeres que antes de volverse feministas eran lindas y las ves ahora pero ahora hay una tendencia en Estados Unidos de raparse y de afearse para que no sean atractivas hacia los hombres. Y no tener sexo, y no tener relaciones sexuales. Es una locura. Mirá, yo creo que anularse como mujeres. Esa tendencia siempre existió, solo que ahora está exacerbada y explicitada. Y financiada. Bueno, siempre estuvo financiada. O sea, esta gente tiene mucho financiamiento, demasiado. ¿Y qué le sirve al tipo que pone el dinero eso? Fragmenta la sociedad. Es muy simple. Si yo llevo el conflicto político a tu casa, a la relación de un novio con una novia, a la relación de un padre con un hijo, de una hija con un padre, de una madre con un hijo, si yo llevo la relación política a la iglesia, si yo llevo la relación del conflicto político a la empresa, al club, al vecindario, hay política por todos lados, oculto de alguna manera la verdadera relación de conflicto político que es entre los que tienen el poder del Estado y los que no lo tienen. O sea, la verdadera relación de dominio político es aquella que diferencia a aquel que está anclado en el poder del Estado y aquel que está condenado a financiar a los que están anclados en el poder del Estado. Esa es la verdadera asimetría política. ¿Cómo? El claro ejemplo es Maduro, de la fraccionamiento en la sociedad. Exactamente. Ahora, cuando yo meto conflicto político y te digo que en realidad estás oprimido porque sos mujer, porque sos homosexual, porque sos transgénero, porque sos negro, porque sos indígena, porque sos gordo, porque sos feo, porque sos loco, porque sos lo que fuere. Todo eso, digamos, aparte tiene su propia denominación de opresión. El patriarcado, la cisnormatividad, la heteronormatividad, el racismo, la xenofobia, el neocolonialismo, el neoliberalismo, el especismo, la gordofobia, el capacitismo psiquiátrico, son todos nombres de sistemas de opresión. Para un poco. La verdadera opresión es la que yo tenga que pagar la mitad de mis ingresos para financiar a una casta política corrupta. ¿Y de esa no me vas a hablar? Claro. ¿A quién le conviene, entonces, llenarme la cabeza de que mi opresión obedece a si tengo pene o tengo vagina, a si me acuesto con este o con esta, o si soy blanco o si soy negro? Le conviene al político porque le vamos a demandar a él que nos salve de los sistemas de opresión y la política va a seguir ampliando su poder sobre la sociedad. ¿A quién le sirve? A la casta política. Una vez más el Estado como una gran ficción. O sea, que todos estos libros que vimos que está repartiendo Kicillof es precisamente para que la gente vaya corriendo a pedirle al gobernante de turno. Libros, más la inseguridad, o sea, absolutamente todo. De hecho, bueno, nos queda muy corto el programa, pero la realidad es que quería también tocar el tema de la propaganda de Palestina, el tema de Irán. Hay tantas cosas para hablar ahora. Yo quería decir una cosita. Sí. Realmente quería felicitarte por la batalla que vos estás dando. No sé si vos sos consciente de lo que sos y de lo que haces. Bueno, muchas gracias por tus palabras y gracias por el reconocimiento. Mirá, yo empecé muy chico con esto. Yo tengo 35 años, ya voy para los 36 en 2 meses. Y yo arranqué a los 15, o sea, llevo más de la mitad de mi vida. Arrancaste muy joven y sos muy joven. Muy joven arranqué, empecé mandando cartas de lectores al diario de La Nación, y hacía en una época donde no había redes sociales, yo iba al colegio todavía, y le ponía, ellos te obligaban a poner tu DNI, yo le ponía además mi edad,
15 años, 16 años, y le ponía mi mail. ¿Por qué? Yo quería que el lector de esa carta, en esa época se leía mucho cartas desde La Nación, mucho. Yo quería que el lector supiera que yo era un pibito, porque los movilizaba a mandarme un mail. Entonces yo cuando publicaba, más o menos me publicaban una de cada 4, más o menos. El día que me publicaban, yo me enteraba porque entraba a la mañana en el mail y tenía 200, 300 mails nuevos de gente que había leído la carta y me escribía por mail. Yo fui juntando todos esos correos en un archivo de Excel. No puedo creer lo que estás contando. Yo tenía, además, para comunicarme luego con esa gente, yo llegué a tener 9.000 mails en un archivo de Excel. Insisto, una época no había Twitter, no había Instagram, no había nada de esto. Y los mails te permitían sacar 300, 400 correos cada 24 horas. Para mandar 9.000 mails, a mí me tomaba, no sé, 5 horas de ir saltando de cuenta en cuenta. Yo era un troll, ¿te das cuenta? Era un troll del mail. Era un troll del mail, era el verdadero troll del mail. Con el internet como estaba en ese momento, que no es que ahora vuela. Tremendo. Che, yo, digamos, en esa época lo conectaba con un cable. ¿Y sabés qué hacía? Me compraba una tarjeta de Telecom porque encima el teléfono de casa, yo no vengo de una familia adinerada, digamos. Yo no tenía un módem, no tenía banda ancha, no tenía nada de eso. Y el teléfono de mi casa se cargaba con una tarjeta que vos comprabas por ahí. Entonces yo cargaba eso y por 5 pesos de la época, que era la más barata, y me daba para eso. Tenemos casi la misma, así que te entendemos todo. No, viste, pero muchos chicos del otro lado no saben de cómo funcionaba esto. Con un cable y hacen viste, cuando estaba intentando conectarse. Sí, todos esos ruidos extrañísimos. El ruido del Windows 95. Entonces mandábamos, pero era, a ver, lo que te quiero decir, era una militancia muy de abajo, era sin recursos, muy artesanal. Entonces, claro, yo miro hoy lo que se ha logrado. Yo apenas, digamos, tengo una responsabilidad minúscula porque esto es algo colectivo. Yo en ese sentido no soy individualista. Yo entiendo el individualismo liberal, todo eso, pero las cosas que no son en equipo no funcionan. Esto es un equipo. O sea, nosotros acá somos un equipo. Es que nos pasa lo mismo acá nosotros con Anima, que hemos sumado a un montón de gente, bueno, lo que estaba antes Adrio, todos los programas que tenemos, porque nos dimos cuenta que individualmente no vas a lograr nada. No va, loco, no va. A ver, es muy lindo toda la épica, Randiani y todo eso, pero ¿sabes qué? En política, si no le das una dimensión grupal, no vas a ningún lado. Entonces, lo que hemos logrado de manera colectiva, somos muchos los que hemos estado haciendo esto y cada vez más, para mí a veces me pellizco a ver si no estoy soñando. Es muy importante. No lo puedo creer. Es muy importante el mensaje que estás dando, realmente, para que la gente se concientice y vea que realmente unidos es la manera. Y pensar que todo esto también es gracias a tu abuela, ¿no? Ah, bueno, ella fue la que me indujo, pero involuntariamente. Yo creo que ella era un poco miedosa, entonces si hoy estuviese viendo, y seguramente lo está haciendo, digamos, el miedo se debe haber apoderado de ella, se debería haber apoderado de ella. Mira, y lo otro que quiero decir es que, a ver, es importante la anécdota, no para echarme flores, ni mucho menos, sino para que la gente se dé cuenta de que no necesitas ser George Soros para impactar en la política, no necesitas ser Haddad para impactar en la política, o ser, qué sé yo, Jorge Rial, ¿viste? O ser Máximo Kirchner. No te hace falta, o sea, podés desde abajo, si tenés creatividad, si tenés voluntad, si tenés coraje, si además estás dispuesto a esforzarte y a fracasar. Porque la diferencia de una persona de derecha con una de izquierda es que la derecha se aguanta el fracaso y se levanta y es más fuerte con cada tropiezo. La persona de izquierda se tropieza una vez y busca a quién le va a echar la culpa, ¿viste? Sí, a quién le va a sacar plata. ¿Y qué político le vas a venir a salvar? Si es que no se quiere convertir en político para hacer que los demás se caigan con la misma piedra. Bueno, además lo que dijiste que me encanta, y para todos los chicos que nos están viendo, porque a veces te ven hasta chicos, que te lo mencionaba antes, hasta pibes de 10 años, me gustó lo que dijiste de que con 15 años y sin recursos pudiste. Entonces capaz hay pibes que nos miran que tienen 10, 12 años y dicen, no, pero yo soy muy chico, o sea, se puede. Es voluntad. Las únicas condiciones son esas: tener la voluntad de estar dispuesto a fracasar y a entender que estos son procesos muy largos. A mí me tomó 20 años, más de la mitad de mi vida me tomó ver que nuestras ideas tengan alguna oportunidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo también de edad. ¿Qué edad? Tengo 23 y arranqué también a más o menos a los 15, pero gracias a vos yo agarré mi teléfono con la humildad, empecé a grabar y más o menos a repartir las ideas por mi barrio. Y logré lo que logré, realizar muchos seguidores. ¿Y cómo es tu canal? Franquito ZN. A él le han pegado en una turba. Lo que pasa es que hace mucho... y es muy difícil ahí. Las ideas globalistas es muy, muy difícil y la gente está muy cegada. Y yo intenté hacer que abran los ojos a mi forma, a mi manera, grabando con un teléfono, editando como podía. Y grabando y mandando videos a TikTok. Espectacular. Pues seguí haciéndolo. Ese fue mi aporte. Por más que ahora veas que eso está difícil, si lo aguantás, es que años, son años. No puedo creer la cantidad de gente que te apoya.
no puedo creer y yo decía, tengo que hacer lo que hace el AGE, pero en mi barrio. Esta es una mesa, tenemos modelaje. No te queremos quitar más tiempo, sabemos que te tenías que ir. Sí, nosotros tenemos que cerrar porque además ahora en un rato ya se viene privatizados con dos invitados muy especiales también. Tienen, si no me equivoco, díganme, pero es Eduardo Vitar. Qué grande, Eduardo. Y, perdón, Eric Harris. Bien, ahora se corta el vivo y van a ser redirigidos al nuevo vivo que está por empezar ya en unos minutos. Agustín, ha sido realmente un placer, te vuelvo a decir. Nos quedamos, creo que yo estaba 3 horas más hablando. Fíjense que casi ni hablé, me dejó completamente sin palabras. No va a faltar oportunidad para hablar de nuevo, seguramente. Ahora que tengo esta responsabilidad en la Fundación Faro, que insisto, que se metan en nuestra página web, fundacionfaro.com.ar. Afuera, desde Europa, pueden acceder por internet a estudiar. Sí, va a haber cursos donde vamos a... La idea de Faro es la de iluminar un camino, ¿no? Un sendero. ¿Para qué? Bueno, para que se llegue a un lugar seguro, a un lugar feliz. Y nosotros creemos que Argentina tiene que iluminar a toda la región. El faro de Argentina es el faro del mundo. Es una fantasía hermosa. Mínimamente a la región. Yo estoy personalmente interesado, no estoy hablando en nombre de la Fundación. A mí me interesa mucho Perú, Chile y Colombia. Hacia corto plazo son 3 países que nunca habían caído en la primera ola del socialismo del siglo XXI. No son países de izquierdas. Por coyunturas muy concretas terminaron con gobiernos de izquierdas y ahora están lamentándose eso. Ahí hay espacio para que Argentina... Bueno, Chile con Boric y en 2019 el estallido social es el mejor ejemplo. Y la gente está desesperada porque venga un gobierno. Porque se termine, están locos que cuándo se va Boric. No, esto no significa que le quieras un golpe de Estado, claro. Los únicos golpes de Estado en este siglo los ha hecho la izquierda. Ahora... ¿Qué significa eso? Significa que el Chile puede volver a la derecha. Significa que en Perú, Pedro Castillo ya directamente se cayó. Bien quedó Dina, que era la segunda, pero Dina en algún momento ya... El año que viene hay elecciones en Perú. Sí. Y el caso de Petro está midiendo por debajo del 35%, o sea, está abajo. El año que viene va a ser el más agresivo porque es el tercer año de él y ya el cuarto tendrá que ponerse en campaña. Ojalá en Colombia, en Chile y en Perú tengamos una Sudamérica de derechas. En Colombia sería un giro histórico porque es de la izquierda total hacia la derecha. Estás haciendo lo de San Martín, pero en esta época. Es verdad. Mirá, o también lo puedes ver así, que Argentina sea el principio de la contraofensiva ante la hegemonía del Foro de Sao Paulo. Si el Foro de Sao Paulo fue Brasil más Cuba y empezaron a conquistarlo todo, bueno, nosotros arrancaremos de Argentina. Ahora tenemos a un aliado muy importante que es Estados Unidos, está Bukele en El Salvador, tenemos entonces sur, centro, norte, un proyecto político de nuestro signo y hay que empezar a recuperar naciones. Perfecto. Entonces la gente de afuera sí que va a tener oportunidad, no en todos, pero en algunas de las actividades de la fundación van a poder ingresar. www.faro.com.ar .org.ar. Sí. Bueno, muchas gracias, Agus, un lujo tenerte acá. Esperamos tenerte pronto. Y también gracias a toda la gente que nos bancó acá en el vivo. Sí, después, Agus, mirate si querés el vivo, no tuvimos tiempo de leer la gente, los superchats y lo que te ponían. Muchas preguntas. Yo lo iba leyendo, pero los mensajes son increíbles. Qué bueno. Así yo traje algunas preguntas, pero básicamente las fue respondiendo todas. Agus hay que dejarlo hablar. Y para la gente cristiana del chat le digo, ¿lo subiste a tu canal con Alducin? Todavía no, pero la semana que viene lo voy a subir. Bueno. Lo he dejado para que corran el canal de Alducin. No se pierdan que tuvo un mano a mano con el pastor Armando Alducin de México. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Y Mati va a tener un mano a mano también con alguien tremendo. Con Delia. La semana que viene. Sí. Con Delia. Picado. El herrero va a agarrar la silla de Delia. Wow, qué bueno. Va a estar buenísimo. Mirá, vos que sos evangélico, ahí hay que recuperar mucho. Sí, totalmente. Es decir, el evangélico se siente muy próximo con nuestras ideas, pero políticamente en muchos casos no ha sido educado. Entonces muchas veces termina votando por sus verdugos. ¿Sabes por qué? Porque siguen al hombre y no a Dios. Porque la respuesta está en la Biblia. Entonces es más fácil inventarte un Dios. Claro. Porque no te guste. Dios te dio libertad. Claro. Pero te dejó un manual de vida. Claro. Y cuando te chocas con que, esto está mal para Dios, entonces ahí te inventas tu Dios. Para estar más confortable. Para estar cómodo. Y no hacerte cargo. Claro. Bueno, ha sido un placer, Agus. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso grande a todas las personas que están atrás de cámaras, que son los chicos. Agradecimiento a los chicos del hueso que nos dieron el espacio de un saludo a Eric Cameron también. Y a Eric, que siempre. Y que tenemos pendiente, ahí está Eric, que tenemos pendiente que también, ojalá algún día pueda venir. Está en Córdoba también Eric, que es amigo tuyo. Es muy amigo de hace, pero muchísimos años. Sí, ojalá pueda venirse Eric y hacer un programa en conjunto. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a toda la mesa. Nos vemos en un próximo programa de Táctica Liberal. Chau. Bueno, ahí pasaba entonces esta entrevista de Agustín Laje que le hicieron ahí los muchachos de Anima en Táctica Liberal, el programa como se llama así, y el canal es Anima Digital. Y bueno, muy interesante, muy linda todo. Pero ya tengo que llegar al final de este programa porque ya estoy cansado, van 3 horas de vivo casi. Y bueno, hice esta entrevista extra y no tenía pensado hacerla en el origen y el inicio y la génesis de este vivo. Y ya me voy a ir a dormir brevemente, sin antes
comer algo, leer algo y bueno, para que me agarre un poco de sueño y bajar un poco. Porque esto de estar con luces, con pantallas, te deja un poquito alterado después por 1 hora mínimamente. Así que hay que ir bajando y ir apagando las luces y las pantallas. Gente, abrazo grande, cuídense, nos vemos en el próximo programa, que puede ser mañana a la noche, puede ser dentro de 20-24 horas o dentro de 48 horas. Porque bueno, voy a ver cómo estoy mañana, porque mañana creo que voy a salir, voy a ir a comer por ahí a la noche y después cuando vuelvo no sé cómo estaré de ánimo y de cansancio para aprender o no, pero bueno, si lo puedo hacer lo hago y si no será el lunes a la noche / martes a la madrugada. Abrazo grande, cuídense y nos vemos en el próximo programa. Ya saben que acá en la descripción de este video tienen el link del caso de Beatriz para ir a firmar la petición para que el aborto no pase en toda América. Tienen los links para donar si quieren, o el alias de acá de Mercado Pago y el link de PayPal si son del exterior. Y tienen los otros canales y los links a otras redes sociales y demás. Abrazo grande, Ezequiel Joan es mi nombre. Cualquier cosa que quieran sumarse a la batalla cultural y aportar su granito de arena, cualquier ayuda que les pueda dar, seré muy contento y muy feliz de poder aportarles. Abrazo grande y hasta